Es una bendición saludarles una vez más en esta hora. Dios nos ha dado en su misericordia el privilegio de tener ya el segundo día del año 2025. Que tengan a cada uno de ustedes un feliz año 2025, que el Señor les pueda conceder el deseo de su corazón. Deseamos compartir la palabra del Señor en esta hora, y quiero que busquemos en nuestra Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Quiero leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y el texto nos dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por el privilegio que me concedes el compartir esta palabra con tu pueblo, y que tu bendición sea en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos titular la reflexión de hoy: el estudio bíblico, una herramienta esencial para el crecimiento. Y hemos tomado como base el texto que ya leímos, que nos enseña sobre que Pedro dice: desead como niños recién nacidos. Todos sabemos qué es lo que desea el niño cuando tiene hambre. Es leche de la mamá, y lo que él quiere es saciar el hambre que tiene, y entonces empieza a llorar, a desear y empieza a pedir. Ahora, la palabra del Señor, especialmente Pedro, nos está diciendo que debemos desear. Es un deseo que empieza a nacer. En este caso, no una comida material, sino una comida espiritual. Y que esa comida espiritual, dice Pedro, que no sea adulterada, para que pueda producir en nosotros un crecimiento en nuestra salvación. Y podemos decir que cuando hablamos de estudiar, que es una herramienta esencial para el crecimiento, estamos hablando de que debemos de ejercitar nuestro entendimiento para alcanzar a entender algo. En el cristianismo podemos decir que es un deber de cada uno de nosotros estudiar lo que es nuestro manual, que es la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque la Biblia es la historia de la salvación del ser humano. En la Biblia vamos a encontrar los hechos de Dios en la historia de la humanidad, especialmente en la historia del pueblo de Israel, inmerso en los hechos de Dios a través de la historia que hemos hablado sobre la humanidad, especialmente en la historia del pueblo de Israel. Entonces, es nuestro deber estudiar esa historia, porque esa historia tiene relación con el pueblo de Israel. Como les decía, ¿verdad? Esa historia está inmerso en la historia de la humanidad, bajo los imperios de diferentes épocas. Y en cuanto al Nuevo Testamento, también podemos encontrar esa misma historia de la salvación, que está medida por el contexto social, económico y político. No solamente de Palestina, sino de las diferentes comunidades cristianas
que estaban bajo el imperio romano de aquella época, cuando Jesús no solamente estuvo, sino en la existencia del nacimiento de la iglesia. Es importante entonces que nosotros conectemos la fe que está basada, que nace a través de conocer la palabra del Señor, y conectar esa fe con la vida, porque la fe es una cosa y la vida es otra cosa también. Entonces, que podamos reflexionar sobre esa historia del texto bíblico. Pero a la vez no solamente vamos a reflexionar sobre la historia, sino que también sobre su contexto, que es muy importante, que las situaciones de la vida del pueblo de Dios que dieron vida a esa historia que hoy nosotros tenemos a través de la palabra del Señor. Y nuestra tarea, podemos decir, nuestra tarea hermenéutica es contextualizar el mensaje de la Biblia o la acción de Dios en el pasado y traerlo al presente, es decir, el aquí y ahora en la vida de los seres humanos. Entonces, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? Pues ya les comenté la importancia de conocer el pasado y contextualizarlo. Y usted me puede preguntar, o nos hacemos la pregunta, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, la Biblia es la palabra de Dios. En ella encontrará el ser humano el consejo divino para toda circunstancia de la vida. El acercarse diariamente entonces a la palabra, al estudio de la palabra, va a producir en usted o en mí el carácter o el estilo de vida de Dios que quiere que usted y yo vivamos. El estudio entonces es una herramienta fundamental para el crecimiento espiritual y personal en cada uno de nosotros. A continuación, pues yo quiero presentarles algunos beneficios y consejos para profundizarnos en el estudio de la Biblia. Y por ejemplo, quiero presentarte 3 cositas importantes sobre el beneficio que recibe una persona cuando estudia la Biblia. En primer lugar, el estudio de la Biblia tiene que ver con la teología. Y cuando hablamos de teología, pues estamos hablando, es una palabra griega que podemos decir teología. Se compone de 2 frases, teo, que quiere decir Dios, y logía, estudio. Y la teología es algo que podemos decir que es el estudio acerca de Dios o acerca de las cosas de Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra del Señor, el primer beneficio que yo recibo es que voy a obtener conocimiento de Dios. Y ese conocimiento me hará entender mejor la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y el plan de Dios. Porque ese es el interés de Dios, que usted conozca más de Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de estudiar la palabra del Señor. Y número 2, cuando tú estudias la palabra, te interesa la teología, entonces vas a tener un crecimiento espiritual. Si no miramos hoy los grandes profesionales que hay, háblese de doctores, licenciados, abogados,
arquitectos, los profesionales que existen en este mundo, ¿por qué están en un lugar que hoy ellos disfrutan? Por el estudio que ellos tuvieron y se dedicaron a estudiar y les dio un crecimiento, en este caso material. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, no nos va a dar tal vez un crecimiento en una posición humana dentro de la sociedad, pero nos va a dar un crecimiento espiritual. Es decir, tú vas a desarrollar una relación más íntima con Dios. Y sobre todas las cosas, es que vas a madurar en la fe, es decir, que nadie va a engañarte con ideas falsas, con emociones externas que puedan llegar y no te van a involucrar en herejías, porque tú dices, no, yo conozco la palabra del Señor. Y entonces, este es uno de los beneficios, te va a dar crecimiento espiritual. Y número 3 es que cuando estudias la palabra del Señor, va a haber en ti una transformación personal, una formación diferente. Es decir, nosotros recibimos una formación en nuestras casas porque nuestros padres nos educaron de una manera. Luego fuimos a la escuela, nos dieron una formación académica o a la universidad. Pero venimos al Evangelio y tenemos una formación diferente a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, venimos con ideas, venimos con formas de pensar diferente y empezamos a estudiar la Biblia. Y hemos encontrado que la Biblia ha transformado la vida de las personas. Nos ha transformado, nos ha hecho diferente, nos han cambiado. Dios me ha dado el privilegio de ser maestro en teología y hemos compartido diferentes cursos en varias áreas y nos hemos encontrado que dentro del grupo de estudiantes han habido profesionales de diferentes ámbitos. Y nosotros como catedrático empezamos a darnos cuenta que cómo el estudio bíblico ha transformado la vida de estos profesionales y ellos mismos nos han dicho, yo traía esta forma de pensar o de actuar muy profesionales, pero cuando entran al campo del estudio teológico, vamos a encontrar que ellos dicen, sí, yo estaba equivocado en esto o en lo otro. Y entonces tienen una transformación personal, porque cambian esos patrones de pensamientos, esos patrones de comportamiento. Y entonces ellos empiezan a reflejar esta transformación en empezar no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de Dios. Entonces es interesante, esos son unos de los beneficios que recibimos al estudiar la palabra. Y entonces, el consejo que yo quiero dejarte en esta hora para el estudio bíblico es que hay 3 cositas también que mencionarte en el consejo que como predicador, como expositor de la palabra del Señor, es que en primer lugar debes de buscar un método de estudio, es decir, debes de utilizar algunas técnicas como por ejemplo la lectura devocional, es decir, que a diario como mínimo debes de aprenderte un texto o leer un capítulo. Y entonces se menciona, por ejemplo, en la técnica del aprendizaje,
uno de los métodos que hay está el estudio inductivo. Es decir, donde el estudio inductivo en uno es el procedimiento de investigación donde se parte, dice, de un hecho para formular un razonamiento general. Es decir, cuando yo voy a leer la palabra, no simplemente dice, sí, aquí dice y esto es así, pero no hay un procedimiento de investigación. Por eso es de que muchos lamentablemente predicamos la palabra del Señor y leemos el texto y creemos que el texto está diciendo lo que nosotros creemos que está diciendo. Pero cuando ya venimos y le damos un procedimiento de investigación al texto, vamos a encontrarnos que el texto no quiere decir lo que muchas veces yo pienso que quiere decir. El texto tiene otro espíritu de interpretación. Entonces, es interesante el poder usar, porque cuando estudiamos el texto, vamos entonces no solamente a comprenderlo de una manera mejor, sino que vamos a hacer una exégesis, como se habla en la teología, una exégesis correcta, una interpretación correcta. Le vamos a dar entonces prioridad no solamente al texto, sino al contexto, ¿verdad? No solamente en lo político, en lo cultural, en lo social, sino vamos a entender el texto de una perspectiva diferente, generalmente, y le vamos a dar una interpretación correcta. Y luego también podemos decir que hoy en día existen muchos recursos adicionales para el estudio de la palabra. Vamos a encontrar no solamente Biblia de diferentes versiones, sino traducciones también. Vamos a encontrar diccionarios bíblicos. Hay aplicaciones hoy en la tecnología. Podemos mencionar también sitios de la web de confianza. Son medios que nos van a ayudar o nos van a enseñar a aprender entonces el contexto histórico. Es decir, vamos a entender el contexto cultural, histórico, geográfico de los textos bíblicos. La Biblia no solamente es agarrar y estudiar, sino que hay que saber estudiarla. Y entonces cuando yo comprendo perfectamente la palabra del Señor, voy a saber aplicarla de una manera, es decir, la fe, voy a saber aplicarla perfectamente a la vida, porque es la tarea del predicador, es la tarea de que expone la palabra del Señor, es que esa palabra encaje a la vida actual de los que hoy nosotros vivimos en este mundo. Entonces vamos a saber aplicar la palabra, vamos a reflexionar entonces sobre cómo aplicar los principios o enseñanzas a las circunstancias de la palabra o de la vida en este caso, ¿verdad, hermanos? Entonces, y sobre todas las cosas, un consejo maravilloso, que yo sé que hay muchas formas de aprender. Aprendemos a través de, ¿qué te puedo decir yo? De las experiencias, porque las experiencias son una escuela para nosotros, porque nos enseñan muchas cosas, lo que vivimos, lo que pasamos a diario, en el pasado y en el presente. También vamos a aprender a leer libros, sobre todo, ¿verdad? Nosotros cristianos, si leemos la Biblia, vamos a aprender mucho. Nos va a dar conocimiento, pero que no se nos olvide, una de las terceras cosas que yo aplico a mi vida es la guianza del Espíritu Santo. De nada sirve que yo pueda tener experiencias en la vida, que yo pueda conocer mucho porque leo libros o leo la Biblia,
pero si no tengo la guianza del Espíritu Santo, pues es en vano todo, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que como consejo que yo quiero dejarte en esta hora acerca del estudio bíblico en tu vida es que debes de aplicar el estudio bíblico en tu vida a diario, es decir, cómo voy a tener mejor conocimiento, es que debes de compartir con personas lo que ya aprendiste. Qué bonito es platicar con alguien y hablar de la palabra del Señor, exponer lo que tú conoces, que esa conversación sea sobre lo que has aprendido en la palabra del Señor. Otra de las cosas es que tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios, es decir, aplicar la palabra en mi vida. Y sobre todas las cosas, busca un mentor, como podemos decir. Es decir, encuentra a alguien que te guíe en tu crecimiento espiritual, que te dé a comer de esa leche, como dice, ¿verdad? La palabra, no adulterada, una leche espiritual que venga a ayudarte a crecer en tu vida espiritual, en el cristianismo. Y sobre todas las cosas, dejo esto en tu corazón también, persevera en el estudio de la palabra. No dejes de estudiar a diario o por lo menos semanalmente o en el mes. No dejes de aprender algo nuevo en la Biblia. Si ya lo has aprendido, vuelve una vez más a estudiarlo o a leerlo. Mantente entonces en esa disciplina y una pasión por el estudio de la palabra del Señor, no solamente a corto, sino a largo plazo también. Porque recuerde lo que dice entonces, hay un texto que yo quiero dejarte también, por ejemplo, Deuteronomios, capítulo 17, verso 19, nos dice el texto, y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Miren lo bonito. Dice entonces el texto, y lo tendrán consigo. ¿Qué es lo que tenemos con nosotros? La Biblia, la palabra del Señor. ¿Y que ahora tenemos este libro? Dice, vamos a leerlo. Dice, y leerá en él todos los días de tu vida. Es decir, no hay ningún momento donde usted o donde yo pueda dejar de leer la palabra del Señor. En todos los días de nuestra vida, dice, para que aprendamos a temer a Jehová, dice, para guardar la palabra del Señor y sobre todas las cosas, dice el texto, para ponerlos por obra. Pero Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué libro? La Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren los beneficios que hay en estudiar la Biblia, en leer la Biblia, en practicar lo que la Biblia nos dice. Y entonces dice, me gusta la parte final del texto cuando dice, porque entonces harás prosperar tu camino. O sea, en esta vida vas a prosperar y todo te saldrá bien. Pero en el Nuevo Testamento, el texto nos vuelve a recordar y nos dice, escudriñad las Escrituras. No está diciendo escudriñar los libros, escudriñar las Escrituras,
Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer usted más a Dios? Las cosas acerca de Dios, lea la Biblia, porque dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque esta Biblia no va a hablar de mí, no va a hablar del fulano, del vecino, va a hablar, dice Jesús, de mí. Entonces, cuando tú y yo estudiamos la palabra, entonces vamos a cumplir lo que el texto que leímos de Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando tú vayas a un grupo, a una iglesia, debes de asegurarte que en esa iglesia no haya palabra adulterada. No haya palabra que el predicador te enseñe que esto es así y quizás su interpretación sea una interpretación errónea. Busca una iglesia donde realmente se predica la palabra correcta, donde haya una exégesis correcta, donde te enseñen verdaderamente el texto y que no te enseñen cosas que están fuera no solamente del texto, sino del contexto bíblico. Yo te invito en el nombre de Jesús y te hago entonces esa invitación, que busques una iglesia donde se predique la palabra de verdad. La pregunta es, ¿estás congregándote en una iglesia donde se predica la palabra correctamente? Tú sabrás si tu pastor o en la iglesia se está predicando la palabra correctamente. Si no lo están haciendo, debes de buscar entonces la iglesia donde haya una palabra no adulterada, sino una palabra que te haga crecer, que te acerque más a Dios y te lleve a la salvación. Quiero orar por ti en esta hora, que Dios te ayude, que Dios te ilumine cuando lees la palabra o cuando te enseñen de la palabra del Señor, que tú analices si está correcto o no. Que Dios nos ayude con su Espíritu Santo a tener una interpretación correcta al texto sagrado, que es la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, pedimos que nos ayudes y que nos des ese espíritu de estudio, ese deseo de poder estudiar tu palabra para crecer en conocimiento. Señor, no solamente en conocimiento, sino que nos va a ayudar a acercarnos a ti, nos va a dar un crecimiento espiritual, Padre, porque es lo que deseamos, obtener la salvación. Padre, querer escuchar también tu palabra de una manera correcta. Por favor, danos ese espíritu de estudio, ese espíritu, Señor, también de saber qué es lo correcto y qué es lo no correcto cuando escuchamos la palabra. En el nombre de Jesús bendigo a mi hermana, a mi hermano que ha escuchado esta palabra ahí donde está. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y deseo que tengas un año 2025 de bendición, que en este año 2025 tengas un crecimiento espiritual y que al finalizar se pueda cumplir el texto de Josué 1:8, cuando dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cuál es la condición? Leer la Biblia, aplicarla, estudiarla de una manera correcta.
Que Dios te bendiga y la paz del Señor esté en tu corazón.